El motor rugía pesado, un sonido grave que resonaba por las planicies áridas de México, mientras Ricardo, el Lobo, Sánchez, guiaba su imponente camión por la carretera federal 45. La noche engullía el paisaje, punteada solo por el haz potente de los faros que rasgaban la oscuridad y revelaban la carretera serpenteando al frente. El olor a diésel y tierra seca llenaba la cabina, una sinfonía familiar para Ricardo, que había hecho de las carreteras su hogar y su escape. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada que cargaba el peso de muchas millas y de un pasado que prefería dejar atrás. Un pasado que le impedía echar raíces o involucrarse en las complejidades de la vida ajena. De repente, la serenidad de la noche fue dilacerada por un destello intenso a la distancia, seguido por un estruendo que hizo vibrar el camión. Un accidente. El instinto de Ricardo fue acelerar, pasar de largo como siempre había hecho. Su vida en la carretera era sobre entregas, no sobre heroísmo, una filosofía forjada en dolores antiguos que lo mantenían aislado y seguro. Pero algo en aquella explosión, en la forma en que el vehículo se retorcía en llamas, parecía diferente, más siniestro que un simple desastre. Una fuerza invisible lo jalaba hacia el borde del precipicio, una vacilación que desafiaba su propia naturaleza. Al acercarse, el escenario se reveló en toda su brutalidad. Una patrulla de la Guardia Nacional, irreconocible entre las llamas y el humo denso que subía al cielo, estrellado. Los restos retorcidos del metal denunciaban una colisión violenta, casi como si el vehículo hubiera sido arrojado por una fuerza sobrenatural. Ricardo sintió un escalofrío en la espina dorsal. Aquello no era un accidente común. La ausencia de otros coches o señales de ayuda en la carretera desierta intensificaba la sensación de aislamiento y peligro. El fuego lamía vorazmente el cascarón de la patrulla, amenazando con consumirlo todo. El calor que emanaba era palpable incluso dentro de la cabina del camión, una invitación sofocante a la inercia, pero en medio del caos, un gemido débil resonó, casi inaudible, pero suficiente para romper la coraza de Ricardo. Había alguien ahí dentro, una vida en peligro. La voz interior que lo mandaba seguir adelante fue silenciada por un imperativo más primitivo, una chispa de humanidad que él pensaba haber extinguido hacía mucho tiempo. Con un suspiro pesado, Ricardo detuvo el camión bruscamente. El sonido de los frenos rechinando en la noche apagó el motor. El silencio que le siguió pareciendo más ensordecedor que el propio accidente. Tomó un extintor, un pedazo de fierro y una linterna. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera bajo un trance. Cada paso hacia el infierno llameante era un combate contra su propia cautela, contra la vida que él había construido para evitar precisamente situaciones como esa. El miedo, una emoción que él rara vez permitía sentir, comenzó a infiltrarse en sus venas. El olor a caucho, quemado y gasolina se intensificó a medida que se acercaba. El humo picaba los ojos y la garganta, dificultando la respiración. La silueta de una mujer uniformada se proyectaba contra las llamas, atrapada en los fierros retorcidos, con una herida en la cabeza que sangraba profusamente. Era una patrullera. El distintivo de la Guardia Nacional, aunque chamuscado, era visible en su chaleco. La imagen de ella, vulnerable y a merced del fuego, encendió algo en Ricardo, un recuerdo distante de una impotencia que él había jurado nunca más sentir. Con una fuerza que no sabía que poseía, Ricardo comenzó a luchar contra los fierros retorcidos, ignorando el calor abrasador y el peligro inminente de una explosión. Cada pedazo de metal que doblaba, cada esfuerzo, era un desafío no solo físico, sino también moral. Se estaba involucrando, rompiendo sus propias reglas, y la sensación era extraña, casi sofocante.
El sudor le corría por la cara, mezclándose con el hollín, mientras la urgencia de salvar aquella vida consumía cada fibra de su ser. Finalmente, con un último tirón violento, logró abrir una rendija. La patrullera, Sofía Rojas, estaba inconsciente, pero respiraba. Sus ojos entreabiertos revelaban un brillo de esperanza mezclado con un dolor punzante. Al sacarla de los escombros, Ricardo sintió algo pesado en su uniforme, algo que se soltó y cayó al suelo sin que él lo notara en la prisa. La sirena de un vehículo, aunque distante, comenzó a resonar, alertándolo sobre la llegada inminente de refuerzos. El tiempo se estaba agotando. Él la cargó hasta el camión, el cuerpo de ella pareciendo frágil en sus brazos fuertes, un contraste impactante con la imponencia de su vehículo. La herida en la cabeza de Sofía seguía sangrando, y la palidez de su rostro era preocupante. En el asiento del pasajero, ella parecía una pieza rota de un rompecabezas complejo. Ricardo sabía que tenía que llevarla a un hospital, pero algo en su instinto gritaba que aquello era más que un simple rescate. Una sombra se cernía sobre aquella noche. Si te está gustando esta historia hasta ahora, no te pierdas ninguna parte del viaje. Y cuéntame, ¿desde dónde nos estás acompañando? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La carretera 45 ahora parecía un portal a un destino desconocido, y Ricardo, el lobo, estaba a punto de cruzarlo sin saber que el acto de salvar una vida lo lanzaría a una telaraña de secretos y peligros que cambiaría su existencia para siempre. La carretera, que siempre había sido su ruta de escape, acababa de convertirse en una trampa. Ricardo conducía con Sofía a su lado, el silencio pesado en la cabina del camión, que ahora parecía un refugio improvisado. Con cada kilómetro que se alejaba del lugar del accidente, la certeza de que se había metido en un problema enorme crecía dentro de él. Sus ojos, acostumbrados a la vastedad de la carretera, ahora observaban con desconfianza cada bulto en las sombras, cada luz distante que pudiera ser una amenaza. La patrullera, aún inconsciente, era un peso, una responsabilidad inesperada que lo forzaba a desviarse de su ruta habitual y de su rutina solitaria. El camión, su santuario, se había transformado en una celda en movimiento, atrapándolo en un destino incierto. Su historia era la propia carretera. Ricardo, el Lobo Sánchez, un apodo que había ganado por su naturaleza de lobo solitario, siempre en movimiento, pero también por su astucia y resistencia. Era un trailero de la vieja escuela, uno de los pocos que aún veían la carretera como un maestro, no solo como un medio de subsistencia. Su ética de trabajo era inquebrantable. Cada entrega era un juramento, cada kilómetro recorrido, una promesa cumplida. Pero detrás de esa fachada de solidez yacía un hombre marcado por pérdidas, por una tragedia familiar que lo empujó a la soledad, al anonimato de los largos viajes. El pasado de Ricardo era una carga silenciosa, una mochila invisible que cargaba en cada viaje. Años atrás, un accidente, no muy diferente al que presenció, le había quitado todo: su familia, su casa, su sentido de pertenencia. Desde entonces, la carretera se convirtió en su único refugio, un lugar donde el paisaje en constante cambio reflejaba su propio estado de ánimo, siempre en movimiento, siempre huyendo del dolor. Se había blindado contra el involucramiento emocional, aprendiendo a confiar solo en sí mismo y en la inercia de su pesado vehículo. La idea de conectarse con alguien, de importarle, era un fantasma que siempre evitó. Su motivación inicial para salvar a Sofía fue puramente humanitaria, un reflejo casi inconsciente de un resquicio de bondad que él creía haber enterrado. Pero ahora, con la patrullera herida a su lado, se veía en una encrucijada. Ayudarla significaba no solo arriesgar su vida y su libertad, sino también reabrir heridas antiguas,
confrontar el miedo a importarle de nuevo, el deseo de volver a su rutina, a la seguridad de su soledad. Era tentador, pero algo, quizás la fragilidad de Sofía, quizás la brutalidad de lo que él presenció, le impedía simplemente abandonarla. El ambiente árido e implacable del interior de México, con sus montañas escarpadas y pueblos que parecían olvidados en el tiempo, comenzaba a cerrarse en torno a él. Bajo el sol abrasador del día, el paisaje se convertía en un horno, y por la noche, bajo el manto de estrellas que parecían observar con indiferencia, cada sombra se transformaba en un potencial escondite para peligros. Para Ricardo esas carreteras eran rutinarias, sus secretos y atajos, parte de su ADN. Pero ahora, el mismo ambiente que antes lo acogía parecía conspirar contra él, transformando cada curva en una incógnita, cada parada en una potencial emboscada. Necesitaba un médico, pero un hospital convencional era arriesgado. La Guardia Nacional seguramente estaría buscando a su patrullera desaparecida, y lo último que Ricardo quería era verse en medio de una investigación, explicando por qué estaba con una oficial herida. Su experiencia en la carretera le había enseñado que en ciertos lugares la ley era maleable y la corrupción, una plaga que se extendía como mala hierba. La elección era clara: encontrar un lugar seguro, un pueblo remoto donde el dinero hablara más fuerte que la ley y donde su presencia no levantara sospechas inmediatas. El recuerdo del objeto que se había caído del uniforme de Sofía martillaba en su mente. Lo había tomado instintivamente al ponerla en el camión, un pendrive pequeño de metal, caliente por el calor del accidente. ¿Qué contenía? ¿Sería la clave para entender lo que estaba pasando? La curiosidad, una emoción que él rara vez se permitía, comenzaba a aflorar. Resistió el impulso de examinarlo allí mismo, sabiendo que cualquier evidencia podría tanto salvarlos como condenarlos. Era un arma, pero también un objetivo, y él estaba ahora en el centro de la mira. A cada kilómetro, la figura de Sofía se volvía más que solo una víctima. Su presencia allí, inconsciente y vulnerable, despertaba en Ricardo un sentido de responsabilidad que él hacía mucho había adormecido. La observaba de reojo, la frente fruncida por la preocupación, el miedo a no poder salvarla, a fallar de nuevo, comenzando a corroer su armadura. Él, el hombre que siempre huía de problemas, estaba ahora inmerso de cabeza en un abismo desconocido, y todo por una mujer que apenas conocía. La tensión dentro de la cabina era casi palpable, mezclada con el olor a desinfectante y el ligero aroma a sangre. Ricardo sabía que necesitaba actuar rápido, pero con cautela. Con cada ruido extraño, con cada faro que aparecía en el retrovisor, su corazón se aceleraba. La paranoia se instalaba y se preguntaba si ya estaban siendo cazados. La carretera, antes su aliada, ahora parecía un campo de batalla donde él estaba solo, con una vida en sus manos y un secreto peligroso bajo su volante. El dolor de cabeza de la patrullera y su fiebre creciente eran señales de que el tiempo se estaba agotando. Se acordó de un pequeño poblado, enclavado en las montañas, donde un viejo curandero, conocido por su discreción y sus habilidades, podría ayudarlos sin hacer preguntas. El lugar era un refugio para forasteros y para aquellos que no querían ser encontrados, un punto fuera de la red, perfecto para su dilema actual. Era arriesgado, pero su única opción. El paisaje se transformaba a medida que se adentraban por caminos de tierra secundarios, los cactus, imponentes, y las rocas rojizas dominando la vista. El silencio de la naturaleza, interrumpido solo por el rugido del motor, era quebrado ocasionalmente por el sonido distante de una sirena, un recordatorio constante de la persecución inminente. Ricardo sabía que no había vuelta atrás. El acto de heroísmo inesperado lo había encadenado a un destino que él jamás imaginó. Y ahora,
Su única oportunidad de supervivencia era descubrir la verdad. ¿Qué harías en su lugar? ¿Desviarías la ruta y arriesgarías todo por una extraña o seguirías tu camino y dejarías que el destino decidiera? La decisión de Ricardo no era solo sobre salvar una vida, sino sobre cuánto estaba dispuesto a involucrarse, a reconectarse con la humanidad que él había intentado tanto sofocar. El peso del pendrive en su bolsillo era un recordatorio constante de que había elegido un camino sin retorno. El camión ahora no era solo un medio de transporte, era un escudo, un arma y la única esperanza de Sofía. Ricardo, el lobo solitario, estaba a punto de descubrir que, a veces, el camino hacia la supervivencia es a través de la más profunda conexión con el otro, y que la carretera, por más solitaria que sea, puede llevarlo a confrontar lo que más teme, a sí mismo. Ricardo detuvo el camión en un claro aislado, anidado entre los cactales y las rocas rojizas que dominaban el paisaje mexicano. El silencio de la noche, roto solo por el canto de los grillos y el viento susurrante, parecía conspirar con la urgencia de la situación. Con cuidado acomodó a Sofía en el asiento del pasajero, su frente aún húmeda y su respiración irregular. Tomó el pendrive que había encontrado, la pequeña pieza de metal pesando en su mano. Lo conectó a su laptop, una herramienta que usaba principalmente para mapas y para comunicarse con su central de entregas. La pantalla se encendió, revelando una serie de archivos encriptados. La curiosidad de Ricardo ahora se mezclaba con una creciente sensación de peligro. ¿Qué estaba investigando Sofía? ¿Qué secretos estaban contenidos en aquel pequeño dispositivo? Intentó abrir algunos archivos, pero estaban protegidos por contraseñas complejas. La frustración creció, pero también la certeza de que estaba en el camino correcto. Aquello no era un accidente común, era una trampa, un intento de silenciar a alguien que estaba demasiado cerca de la verdad. Con cada minuto que pasaba, la vida de Sofía y, consecuentemente, la suya propia, dependía de aquel pequeño objeto. Mientras Ricardo intentaba descifrar los archivos, Sofía comenzó a moverse, un gemido escapando de sus labios agrietados. Él la ayudó a beber un poco de agua, y ella abrió los ojos, turbios y llenos de confusión. «¿Dónde estoy?», susurró, la voz débil y ronca. Ricardo explicó brevemente lo que había sucedido, la manera en que la rescató del fuego, la persecución que ahora los acechaba. Los ojos de Sofía se abrieron al procesar la información, y un pánico sutil se instaló en su mirada, un miedo que él reconoció en sí mismo. Intentó levantarse, pero el dolor la dominó, forzándola a recostarse. «Nos van a encontrar», dijo, la voz llena de desesperación. «El fantasma no deja cabos sueltos». El nombre resonó en la cabina, cargado de un terror que Ricardo sintió en la piel. Sofía era una patrullera de la Guardia Nacional, y él un trailero solitario. Sus mundos eran completamente opuestos, pero ahora estaban irrevocablemente interconectados por un enemigo común. Él sintió el peso de la responsabilidad, el compromiso tácito de protegerla. Con el amanecer acercándose, Ricardo tomó la decisión de llevarla al pueblo aislado que conocía, el refugio de los perdidos, donde el curandero podría tratar sus heridas sin hacer preguntas. El camino hasta allí era sinuoso y peligroso, un sendero de tierra que exigía toda su habilidad como conductor. Mientras conducía, Sofía, entre lapsos de conciencia, comenzó a revelar fragmentos de su investigación, una red de corrupción y tráfico de drogas que se extendía por toda la región, involucrando a figuras poderosas dentro de la propia Guardia Nacional. El fantasma, reveló, no era solo un traficante, sino un líder implacable, un hombre sin rostro para la mayoría, pero cuya influencia se infiltraba en todos los niveles de la sociedad. Sofía estaba a punto de exponer la verdadera identidad del fantasma y sus aliados,
y por eso su vehículo había sido saboteado. La revelación golpeó a Ricardo como un rayo. No estaba solo salvando una vida, estaba en el centro de una guerra contra una organización criminal, con un blanco en la espalda. Su neutralidad, su vida de lobo solitario, se desmoronaba con cada palabra de Sofía. Al llegar al refugio de los perdidos, el curandero, un hombre viejo y sabio con ojos penetrantes, trató a Sofía con hierbas y vendajes, murmurando palabras antiguas de curación. Ricardo observaba, la tensión en su rostro evidente. Sabía que el peligro no estaba solo en las heridas de Sofía, sino en la información que ella cargaba. El pueblo, aunque aislado, no era completamente seguro. La paranoia lo consumía y apenas podía descansar, siempre vigilante, con un ojo en la carretera y otro en Sofía. Con cada día que pasaba en el refugio, la salud de Sofía mejoraba, pero la urgencia de la situación aumentaba. Necesitaban salir de allí, pero ¿a dónde? Ella necesitaba un lugar seguro para entregar las pruebas que tenía, pero ¿en quién confiar? La desconfianza era un veneno que se extendía, y la figura del capitán Morales, un oficial de la Guardia Nacional, que Sofía mencionó con vacilación, comenzó a surgir como una figura ambigua. ¿Sería él un aliado o un peón más en manos del fantasma? Ricardo intentó acceder nuevamente al pendrive, pero esta vez Sofía, con la mente más clara, lo ayudó. Recordaba una secuencia de números, un código que había memorizado en caso de emergencia. A medida que los archivos se abrían, la gravedad de la situación se reveló en toda su extensión. Informes, detallados, grabaciones de audio y fotografías que exponían la telaraña de corrupción, los nombres de los involucrados, las rutas de tráfico. El fantasma no era una leyenda urbana, era una realidad brutal, con tentáculos en todas las esferas del poder. La tensión aumentó cuando comenzaron a circular noticias sobre un trailero prófugo y una patrullera desaparecida, con órdenes de aprehensión expedidas por la Guardia Nacional. El fantasma estaba actuando rápido, usando su influencia para poner a la opinión pública en su contra. Ricardo y Sofía se convirtieron en los villanos, los traidores, y la carretera, que era el hogar de Ricardo, se transformó en una trampa, con cada kilómetro representando un riesgo. No podían confiar en nadie, y la fuga se convirtió en su única opción. ¿Podrías tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Ricardo, el hombre que siempre evitó problemas, estaba ahora en el centro de un huracán, y su única aliada era una mujer herida, pero determinada. La carretera, que siempre había sido su escape, ahora era el escenario de su lucha por la supervivencia, y en cada curva un nuevo desafío se presentaba, poniendo a prueba sus límites y su coraje. La persecución era implacable. El rugido del motor de El Lobo, antes un sonido de libertad, ahora era un grito desesperado de fuga por las carreteras sinuosas de la Sierra Madre. El sol, implacable en el cenit, castigaba el paisaje árido, levantando nubes de polvo que oscurecían el espejo retrovisor de Ricardo. Detrás de ellos, las siluetas de jeeps negros y motos de alta cilindrada se acercaban, sus faros reflejando un brillo siniestro en el espejo, como ojos de depredadores hambrientos. El fantasma no estaba jugando. Quería a Sofía muerta y las pruebas destruidas a toda costa. Sofía, a pesar de seguir débil por las heridas, mantenía el arma firme en sus manos, los ojos fijos en la carretera por delante, su instinto de patrullera alertándola de cada movimiento, cada desvío de los perseguidores. El pendrive, ahora un peso palpable en el bolsillo de Ricardo, era lo único que los mantenía vivos, pero también el motivo por el cual eran cazados como animales. El dilema de Ricardo alcanzaba su punto álgido. Seguir protegiendo a Sofía y arriesgarlo todo, o intentar una maniobra desesperada para deshacerse de ella y salvarse a sí mismo.
pero el lazo que se había formado entre ellos era demasiado fuerte para romperse. «¡Están intentando acorralarnos!», gritó Sofía, señalando una curva cerrada más adelante. Ricardo, con la destreza de quien conocía cada piedra de esa carretera, maniobró el camión, obligando a los jeeps a frenar bruscamente, ganando unos preciosos segundos. El olor a caucho quemado llenó el aire, mezclándose con el sudor y el miedo que emanaba de la cabina. Su corazón latía desbocado, y cada fibra de su cuerpo estaba en alerta, su instinto de supervivencia a tope. De repente, un disparo rasgó el aire, destrozando el cristal trasero de la cabina. Los sicarios de El Fantasma estaban armados y determinados. Sofía respondió al fuego, su puntería precisa, impactando el neumático de una de las motos, que derrapó y cayó en el polvo. La adrenalina pulsaba en las venas de Ricardo. Él, un trailero que evitaba conflictos, estaba ahora en medio de un tiroteo. La vida de una mujer en sus manos y la suya propia pendiendo de un hilo. La carretera por delante se volvía más traicionera, un descenso empinado con curvas cerradas, flanqueado por un desfiladero. Ricardo sabía que esa era la oportunidad de perderlos, o de perderlos para siempre. Pisó a fondo el acelerador, el motor del camión rugiendo en protesta. El vehículo se balanceaba peligrosamente, casi perdiendo el control en las curvas. Sofía, a pesar del miedo, mantenía la compostura, señalando los peligros y los movimientos de los perseguidores. La confianza mutua era lo único que los mantenía unidos. El fantasma, en la radio, transmitía órdenes a sus hombres. Su voz, distorsionada pero llena de una rabia fría y calculadora, no permitiría que las pruebas se filtraran. La presión aumentaba y Ricardo sentía el peso de cada decisión, cada maniobra. ¿Qué haría? ¿Se entregaría o lucharía hasta el final? El rostro de Sofía, pálido pero determinado, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de la vida que él había jurado proteger. En una curva particularmente cerrada, uno de los jeeps logró adelantarlos, intentando bloquear el paso. Ricardo tuvo que tomar una decisión en milésimas de segundo. O chocaba contra el jeep, corriendo el riesgo de caer al desfiladero, o se desviaba, pero quedaría acorralado. Sus ojos se clavaron en la grieta entre el jeep y la pared rocosa. Una maniobra imposible para la mayoría, pero no para el lobo. Giró el volante bruscamente, el camión chirriando en protesta, deslizándose de lado, casi rozando la pared. El impacto lateral con el jeep fue estruendoso, haciendo que el vehículo enemigo girara y cayera al desfiladero en medio de una nube de polvo y escombros. Por un segundo, Ricardo sintió el sabor amargo de la victoria, pero la sensación fue efímera. Más jeeps surgían detrás, y el capitán Morales, en su propia patrulla, ahora parecía unirse a la persecución, sus intenciones aún oscuras. ¿Sería un enemigo o un aliado tardío? La duda carcomía a Ricardo. Acorralados en una carretera sin salida en las montañas de la Sierra Madre, Ricardo y Sofía se prepararon para el enfrentamiento final. Habían llegado a un escondite remoto, una cueva que Ricardo conocía, pero ahora estaban rodeados. El fantasma y sus hombres, incluido el capitán Morales, se acercaban, sus figuras sombrías proyectándose contra el brillo del sol poniente. Era la hora de la verdad, la hora de enfrentar al enemigo, y de Ricardo tomar la decisión que sellaría su destino. La cueva ofrecía una pequeña ventaja táctica, pero estaban en desventaja numérica. Sofía, a pesar de estar herida, asumió el liderazgo, preparando la defensa, mientras Ricardo, el trailero, se vio transformado en un guerrero renuente, usando el terreno a su favor, moviendo piedras y ramas para crear barreras. Sabía que sus posibilidades eran mínimas, pero había una determinación férrea en sus ojos. Ya no se trataba solo de salvar a Sofía, se trataba de justicia. El enfrentamiento estalló con una furia salvaje,
Disparos resonaban por las montañas, mezclándose con los gritos y el sonido de pasos apresurados. Ricardo usó su fuerza bruta, su inteligencia y su conocimiento del entorno para desorientar a los sicarios de El Fantasma. Sofía, aún herida, luchaba con la ferocidad de una leona, protegiendo el pendrive, la prueba viviente de la corrupción. La lucha era desesperada, un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la justicia y la impunidad, donde cada segundo era una eternidad. El humo de la batalla se disipaba lentamente entre las rocas de la Sierra Madre, revelando un escenario de agotamiento y alivio. Ricardo, con la frente sangrando y la camisa rasgada, observaba a El Fantasma inmovilizado en el suelo, sus sicarios dispersos o rendidos. La mirada antes fría e implacable del líder criminal ahora exhibía una mezcla de furia y derrota. A su lado, Sofía, a pesar de las heridas, sostenía el pendrive firmemente, sus ojos brillando con una intensidad que Ricardo nunca había visto. Habían ganado, pero la victoria no llegó sin un alto costo, una cicatriz invisible que ambos llevarían para siempre. El capitán Morales, cuya ambigüedad había atormentado a Ricardo durante toda la persecución, se acercó cautelosamente. Su rostro estaba serio, y Ricardo se preparó para lo peor. Sin embargo, Morales se arrodilló junto a Sofía, extendiendo la mano para ayudarla. «Lo lograste, Rojas», dijo la voz baja pero cargada de respeto. «Las pruebas que recolectaste son irrefutables. El fantasma está acabado». La revelación de que Morales era, después de todo, un aliado disfrazado, trajo un alivio inmenso, pero también la amarga constatación de que la corrupción se había infiltrado tan profundamente que incluso los hombres buenos necesitaban operar en las sombras. Con la llegada de la Guardia Nacional, que finalmente actuaba bajo el liderazgo de Morales, la escena fue acordonada. El fantasma y sus sicarios fueron arrestados y las pruebas contenidas en el pendrive de Sofía fueron entregadas a las autoridades competentes. La noticia de la caída del líder criminal se extendería como pólvora, restaurando una tenue esperanza de justicia en una región hace mucho tiempo asolada por la corrupción. Ricardo observaba todo de lejos, un extraño en medio de la multitud, su trabajo allí terminado, pero su vida irrevocablemente alterada. Días después, en un pequeño hospital de un pueblo cercano, Ricardo visitó a Sofía. Se recuperaba bien, las heridas cicatrizando, pero el brillo en sus ojos denunciaba que la experiencia la había transformado. Hablaron poco, las palabras parecían innecesarias entre ellos. Solo una mirada de gratitud de Sofía y un asentimiento de cabeza de Ricardo, un reconocimiento silencioso de un lazo forjado bajo el fuego y la persecución. Eran dos extraños que se convirtieron en aliados, unidos por un destino brutal. La carretera llamaba a Ricardo nuevamente, pero ahora con un nuevo significado. Ya no era solo el lobo solitario huyendo del pasado. Había confrontado sus miedos, arriesgado su vida por una extraña, y en el proceso había redescubierto la propia humanidad que él pensaba haber perdido. El camión, su santuario ambulante, ahora cargaba no solo mercancías, sino las memorias de una jornada épica, de coraje y de un heroísmo inesperado que lo había hecho ver el mundo, y asimismo, de una forma completamente diferente. Sofía, recuperada, le agradeció a Ricardo una última vez. Él asintió, y sin más palabras subió a su camión, el motor rugiendo una canción de despedida. La carretera, siempre hacia adelante, lo esperaba. La vida nunca más sería la misma para Ricardo, pero ahora la abrazaba con una nueva perspectiva, con la certeza de que a veces el camino más peligroso es el que nos lleva a los mayores descubrimientos sobre nosotros mismos y sobre la verdadera naturaleza de la justicia.
Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres apoyar, déjanos un café de carretera para que sigamos contando más historias.